Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que crecieron con películas de ciencia ficción antitotalitarias los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Minority Report de Steven Spielberg. Bienvenidos una vez más, estamos aquí reunidos para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a comentar una película dirigida ni más ni menos que por el cineasta estadounidense Steven Spielberg, pues pienso yo que se puede considerar un maestro del cine fantástico, que a mi parecer esta película que vamos a comentar hoy es una joya, una joyita del cine fantástico dirigida por Spielberg. La película lleva por nombre Minority Report. Se estrenó en el año 2002 y está basada en un cuento corto escrito por otro maestro de la fantasía, un maestro de la literatura de ciencia ficción llamado Philip K. Dick, que es un clásico, es uno de los escritores favoritos de los fanáticos de la literatura de ciencia ficción, y que además ha habido muchas películas que se han basado, algunas de manera más fiel que otras, pero ha habido muchas películas que se han inspirado en cuentos o en novelas de Philip K. Dick. Para contextualizar un poco, los ejemplos van desde ni más ni menos que Blade Runner, esa obra maestra de la ciencia ficción dirigida por Ridley Scott, hasta Total Recall, El Vengador del Futuro, esta película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Hubo un remake de Total Recall con Colin Farrell, que sinceramente me parece un bodrio de película. Está la película A Scanner Darkly, otro clásico de la ciencia ficción dirigido por Richard Linklater, con Keanu Reeves y Winona Ryder. Ha habido muchas películas interesantes basadas en obras de Philip K. Dick, y Minority Report no es la excepción. No voy a adentrarme mucho en la trama porque es compleja, es complicada, pero la historia trata de una fuerza policíaca que es capaz de arrestar al criminal antes de que cometa el crimen. Y esto lo hacen gracias a que tienen una manera de ver el futuro, con unos seres videntes que tienen ahí resguardados, que te avisan cuando se va a cometer un crimen, y la policía impide que se cometa el crimen y arrestan y encarcelan al criminal a pesar de que no cometió el crimen, pero lo arrestan y lo encarcelan bajo la premisa de que sí lo iba a cometer. O sea, estos seres que ven el futuro nos dijeron, nos mostraron un futuro. Y por decirlo de algún modo, un futuro inevitable. Entonces nosotros pues lo tenemos que encarcelar, porque de todas maneras iba a cometer el delito. Y hay un personaje muy interesante interpretado por Colin Farrell,
que dice, pues sí, pero no lo cometió. O sea, nosotros estamos impidiendo que lo cometa. Ese futuro aparentemente inevitable, nosotros lo estamos evitando. Entonces, ¿por qué lo vamos a encarcelar? Pues porque si no lo hubiéramos evitado, hubiera cometido el crimen. Me parece una premisa súper interesante, una temática súper interesante en la que de repente Tom Cruise, que es uno de estos policías que arrestan a estos futuros criminales, de repente resulta que estos videntes muestran un futuro en el que Tom Cruise va a cometer un crimen, un homicidio, y entonces el policía se convierte en el fugitivo y la película es todo un thriller del personaje de Tom Cruise tratando de investigar qué es lo que está pasando, esclarecer el misterio, limpiar su nombre. Es una onda de tipo cine negro, futurista, policíaco, de ciencia ficción, que a mi parecer es un peliculón. Para mí es una de las grandes películas de Steven Spielberg. Se estrenó en el 2002, está lejos de sus obras maestras ochenteras, pero a mi parecer está a la altura, si no es que por encima de varias de esas obras maestras del cine hollywoodense ochentero. A mí me parece una gran película, con la excepción de un epílogo en la que le dan un final feliz forzado a la película, pero pues ese ya es otro tema. ¿Tú qué piensas de Minority Report, Paquito? Fíjate que sin querer yo siempre he sido fan de las películas basadas en las novelas de Philip K. Dick, porque me gustaba Blade Runner, naturalmente, me gustó la original de Schwarzenegger El Vengador del Futuro, le pusieron aquí en México. Bueno, todas las películas de ciencia ficción que me gustan, de repente tienen ahí basada en un cuento o en una historia de Philip K. Dick, aunque la hija de Philip K. Dick dice que la única película que quizá le habría gustado a su padre fue Scanner Darkly de Richard Linklater, porque es cierto que de entrada este escritor era muy paranoico y cualquier cosa que estuviera asociada con el Estado o con el capitalismo o con los dueños del capital, pues lo odiaba y habría resultado para él aterrador que sus creaciones se hubieran convertido en parte del sistema. Y yo creo que Minority Report es un buen ejemplo porque como película es buenísima, como adaptación no está mal, pero que sí falla en la idea principal del autor, que es la de criticar al Estado fascista, al Estado totalitario, a los estados que creen que existe justificación para, creen que existe una justificación válida para la represión del hombre libre. Entonces, crean un sistema que predice los crímenes, como ya nos lo explicó Fernando, pero ese sistema solo funciona en la medida en la que los lectores del futuro sean infalibles. Y para sostener o para construir esta infalibilidad, los tres lectores, que además son niños secuestrados, porque, insisto, toda esta construcción es de un estado paranoico, de un estado de conspiración, estos niños secuestrados y manipulados y que no son libres y que viven esclavizados de este sistema, si alguna vez tienen una discrepancia, se genera un reporte minoritario y ese reporte minoritario, esa zona gris en la que están en desacuerdo los tres, es precisamente el principio que desbarataría todo el sistema de la policía preventiva. Es decir, estás evitando que cometa un crimen porque asumes que no hay manera de evitar que lo cometa, o sea, que él siempre va a tomar esa decisión. Entonces la película nos arma toda una historia muy interesante en la que nos demuestran que no puedes castigar a alguien si antes no ha cometido el crimen,
Esto va incluso en contra de esas teorías de que si viajaras en el tiempo matarías a tal o cual tirano porque evitarías, no sé, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, y precisamente lo critica diciéndonos, no puedes hacerlo porque no puedes castigar una obra que no hace, un crimen que no ha sido llevado a cabo. No puedes castigar un crimen que no ha sido llevado a cabo. Y eso es lo que me gusta mucho de esta historia. Sin embargo, Spielberg es patológicamente, le resulta patológicamente imposible hacer una película que no tenga un final feliz. Incluso cuando hizo la lista de Schindler, no puede haber una historia más triste y desoladora que la de los judíos. Encuentra la manera de estructurarla para que nos sentamos felices, para que terminamos con esperanza en el futuro. Muchos pensamos que el final de Minority Report ocurre 15 o 10 minutos antes del final de la película El verdadero final, porque ese final feliz lo hacen solamente para que el público se vaya contento. No lo hacen porque la historia lo requiera, al contrario, la historia requiere un final sombrío y lúgubre para darnos una lección. La lección es que no puedes castigar lo que no ha ocurrido. Todo esto es también una crítica a los famosos ataques preventivos que ha hecho el gobierno de muchos países poderosos, hacen ataques preventivos justificando que los hacen para evitar conflictos posteriores o conflictos más dramáticos, lo que resulta, insisto, insostenible desde el punto de vista filosófico. Pero además también nos presenta un debate filosófico interesante sobre la libertad de elegir, sobre el libre albedrío, porque la película, es decir, el sistema precog, se basa en determinismo. El futuro se puede leer porque ya está escrito y no está en tus manos tomar una decisión diferente porque la decisión ya ha sido tomada. ¿Cómo la ves, Fernando? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esos 15 minutos del final fallan, fracasan porque no nos permiten asimilar la tesis de la película, no nos permiten asimilar lo que tú dices, este final sombrío en el que el público tendría que irse con un sentimiento triste a su casa, porque entonces el mensaje se transmite. No puedes castigar un crimen que no ha sido cometido. Y entonces, si tú ves esta injusticia siendo cometida con el protagonista, con el que ya estuviste un buen rato, ya estuviste 2 horas comprometido, buscando la manera de que no sea castigado por un crimen que no cometió, que no ha cometido, y al final lo vemos siendo castigado por esto, pues nos vamos con un sentimiento triste. Y entonces se cumple el cometido de la película de ser una crítica a, una crítica a este sistema totalitario, ¿no? De ser como una metáfora o una película de un futuro distópico, ¿no? Como una advertencia de hasta qué punto podría llegar a ser fascista el sistema policíaco judicial. Esto sí falla cuando Spielberg, como tú dices, de manera patológica, nomás no quiere darnos un final sombrío y se saca de la manga ahí una cuestión para darnos un final feliz y darle en la torre a la tesis de la película. Pero al igual que tú, yo también así casualmente me doy cuenta que soy fanático de películas dirigidas basadas o inspiradas en obras de Philip K. Dick, ¿no? Como Blade Runner, como Total Recall, como Minority Report.
También eso me parece interesante. Ojalá hubiera más películas basadas en obras de Philip K. Dick y que estuvieran interesantes. ¿Algún comentario final, Paquito? Sí, creo que Spielberg es un director muy, muy bueno, es uno de los mejores de su generación para hacer cine comercial, aunque ha demostrado que puede hacer un mejor cine, la mayoría de las veces se decanta por el cine complaciente, lo que no tiene nada de malo. Y yo creo que es relevantísimo el diseño de arte y el diseño sonoro de esta película. En mucho sigue siendo una película en términos de efectos especiales relevante hoy en día. Me parece que es una película que envejeció bien. Tom Cruise es un actor que sabe hacer el papel de Tom Cruise, lo tiene muy bien estudiado, no es difícil a los que hacen Misión Imposible, es un actor que tiene un abanico muy reducido emocional, pero que lo que sabe hacer lo hace muy bien y cumple muy bien. Y tenemos también un reparto muy bien integrado, Spielberg sabe elegir muy bien a sus actores. Tenemos, por ejemplo, a Samantha Morton, que es una actriz con una expresión facial muy trabajada, es una mujer que sabe decir mucho con la mirada, además de que es preciosa, pero independientemente de que es hermosa, tiene mucha expresión corporal, mucha expresión facial. Ella dice más con una mirada que con Tom Cruise, con un diálogo. Sale Colin Farrell, por supuesto, Max von Sydow, Neil McDough, en fin, son actores, un buen reparto que sostiene una buena película y que tienen a un director que sabe hacer lo que sabe hacer, es decir, un espectáculo. Me parece que no tiene desperdicio, es una película relevante dentro de su género y que bien, pues bien se merece una rentada, unas palomitas y unos refrescos un domingo por la tarde. Bueno, nada más como último comentario, quisiera mandarle un saludo a los sospechosos comunes de siempre. Esta es una de esos episodios cortos de los que ya les hemos hablado. Les mando rápido un saludo a todos ellos y gracias, Fernando, a ti también por estar compartiendo tu tiempo conmigo. Pues gracias a ti también, Paquito, por dedicar este tiempo para la grabación del podcast y por supuesto gracias a los que se toman su tiempo para escucharnos. Yo estoy de acuerdo contigo, Minority Report es una película que bien vale un domingo por la tarde con palomitas. Es una película con una factura impresionante. Obviamente con la dirección de Spielberg, que siempre es competente, aunque no siempre tiene buenos guiones, pero por lo menos en su oficio como director siempre es competente, y en esta película me parece que supera lo competente. Me parece que es una de las películas en las que más se luce como director, como creador de atmósferas, como creador de mundos imaginarios. Y por supuesto la fotografía de Janusz Kaminski, su fotógrafo de cabecera, que en esta película también pienso que supera lo competente y que llega a lo magistral. Y la música de John Williams, ¿no? Que también que es el músico de cabecera de Spielberg. Entonces, pues sí, y también, como dices, el reparto, Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow. Es una película que bien vale la pena dedicar una tarde a verla, porque es un producto hollywoodense de alto calibre. Y pues les agradezco una vez más por escucharnos. Yo me despido, soy Fernando Carrillo Fink. Me despido también a nombre de Paquito Rodríguez y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!